Mi marido apartó la vista de su teléfono el tiempo justo para soltarlo. Valeria vendrá a la cena de Nochebuena. No tiene familia cerca y sería de mala educación no incluirla. Intenta que no sea incómodo. Por una vez, no te pongas en evidencia. Luego volvió a deslizar el dedo por la pantalla, completamente inalterable, como si acabara de decirme que nos habíamos quedado sin café en lugar de anunciarme que la mujer de la que yo tenía un mal presentimiento desde hacía meses se sentaría en mi mesa en la noche más familiar del año. Asentí y dije, por supuesto, manteniendo mi voz perfectamente equilibrada. Lo que mi marido no sabía era que yo ya había enviado mis propias invitaciones. Y para cuando se sirvieran los turrones, él iba a entender exactamente a qué tipo de mujer se había pasado los últimos 5 años llamando patética. Hace 5 años, yo tenía 33 años y era genuinamente feliz con la vida que estaba construyendo. Tenía mi propio y pequeño estudio de diseño de interiores, 3 clientes comerciales fijos y un apartamento en el barrio de Malasaña, en Madrid, que había reformado yo misma con un presupuesto ajustadísimo. No era glamuroso, pero era mío. Cada decisión en ese apartamento, desde las estanterías de madera recuperada hasta las paredes verde esmeralda, salió de mi propia cabeza y de mis propias manos. Estaba orgullosa de ello de esa forma silenciosa y privada en la que te enorgulleces de las cosas que te han costado un esfuerzo real. Mi marido y yo nos conocimos en una gala benéfica de una fundación de arquitectura local. Él era alto y seguro de sí mismo, llevaba un traje gris oscuro impecable. Era el tipo de hombre que llena una habitación sin siquiera intentarlo. Era el vicepresidente senior de una importante promotora inmobiliaria. Exitoso, elocuente. La clase de persona que te hacía sentir elegida solo con prestarte atención. Y me prestó mucha atención esa primera noche. Me preguntó por mi trabajo. Se rió en los momentos adecuados, recordó pequeños detalles que mencioné y los sacó a relucir más tarde. Me cortejó con una calidez tan centrada y deliberada que la confundí con devoción. Nos comprometimos 14 meses después de conocernos. Nos casamos a la primavera siguiente. Yo tenía 34 años y estaba tan enamorada que firmé las capitulaciones matrimoniales que su abogado deslizó sobre la mesa sin leer más allá de la primera página. Mi marido dijo que era solo una formalidad, una práctica estándar para alguien de su nivel. Le creí. Confié en él. Ese fue mi primer error. Los cambios ocurrieron gradualmente. De la misma manera en que el agua remodela la piedra. No todo a la vez, no de una manera que pudiera señalar y decir, mira, aquí es donde empezó. Al principio fueron cosas pequeñas. Un comentario sobre los clientes que estaba aceptando. Ese no es exactamente el nivel en el que deberíamos movernos ahora, ¿verdad? Una ceja arqueada ante un proyecto que me entusiasmaba, solo quiero que te centres en las cosas correctas. Empezó a referirse a mi negocio como mi proyectito, siempre con una leve sonrisa, como si fuera un pasatiempo que estaba tolerando. Luego, una noche, unos 18 meses después de casarnos, se sentó frente a mí en la cena y me dijo con suavidad pero con firmeza que era hora de dejarlo ir. Estás abarcando demasiado. Dijo. Necesito una pareja que esté presente, que pueda apoyar lo que estoy construyendo. Tus ingresos son calderilla comparados con lo que yo aporto. Esto no es lógico, Lucía. Lo planteó como algo práctico, como una muestra de cuidado. Me hizo sentir que elegir mi carrera sobre nuestro matrimonio sería egoísta, infantil, una prioridad equivocada. Así que cerré el estudio. Avisé a mis clientes. Empaqueté mis cosas y me convertí exactamente en lo que él necesitaba. Me dediqué a gestionar nuestro hogar en la exclusiva zona de Pozuelo de Alarcón, un chalet de 5 habitaciones con piscina y una cocina en la que yo no había elegido ni un solo azulejo. Fui la anfitriona de sus cenas. Lo acompañé a sus eventos. Decoré nuestra casa con la paleta de colores neutros y apagados que él prefería, y me dije a mí misma que estaba contenta. No lo estaba, pero era buena fingiendo.
Valeria Costa llevaba en su empresa alrededor de un año antes de que yo la conociera en persona. Mi marido la mencionaba de vez en cuando de esa manera casual que, de algún modo, siempre era demasiado detallada. Valeria ha encontrado una oportunidad increíble en esa propiedad. Valeria cree que deberíamos reconsiderar la expansión en Barcelona. Valeria tiene buen ojo para esto. Yo había sentido la inquietud, la pequeña y fría ráfaga de la sospecha, pero la aparté de mí. Mente. Estaba siendo paranoica. Estaba siendo la esposa insegura de la que él me había acusado ser una vez antes, cuando hice demasiadas preguntas sobre un viaje de negocios. Entonces llegó aquella noche de octubre en la que no podía dormir. Su teléfono se iluminó en la mesita de noche y miré. No sé por qué miré. Nunca lo había hecho antes, pero algo me hizo alargar la mano. La pantalla estaba desbloqueada y la vista previa de un mensaje de Valeria estaba justo ahí. El día de hoy ha sido perfecto. Ya te echo de menos. Me temblaban las manos mientras abría la conversación. Me quedé sentada en la oscuridad durante 40 minutos leyendo 2 años de mensajes. No era una amistad de trabajo, no era una mentoría, era una relación completa, explícita y continua. Llevada a cabo en paralelo a nuestro matrimonio mientras yo me quedaba en casa reorganizando armarios y organizando cenas para sus colegas. Mi marido había escrito cosas sobre mí en esos mensajes que no puedo describir completamente sin que me vuelvan a temblar las manos. Me llamó asfixiante. Me llamó mediocre. Escribió, vive en su propio mundillo. Nunca se dará cuenta de nada. Y Valeria le había contestado, te mereces a alguien a tu nivel. Siempre lo has merecido. Dejé el teléfono exactamente donde lo encontré. Me tumbé a su lado en la oscuridad, me quedé mirando al techo y sentí que algo dentro de mí se cristalizaba en algo muy frío y muy claro. Él pensaba que yo vivía en mi propio mundillo. Él pensaba que yo nunca me daría cuenta. Iba a pasar las próximas semanas demostrándole lo equivocado que estaba. Empecé a la mañana siguiente. Mientras él estaba en el trabajo, fui al archivador de su despacho y encontré las capitulaciones matrimoniales. Esta vez leí cada página. Los términos estaban diseñados para protegerle por completo. Si solicitaba el divorcio dentro de los 6 primeros años de nuestra boda, recibiría una indemnización fija de 60.000 euros. Ningún derecho sobre la casa, ninguna participación en sus cuentas de inversión, ninguna parte del capital de la empresa que cofundó con su socio comercial, Marcos Vidal. 5 años de mi vida, y me iría con 60.000 euros y una maleta. Pero en la página 14, enterrada en una sección que podría haber pasado por alto si no hubiera estado leyendo con tanta atención, lo encontré. Una cláusula de penalización por conducta inmoral. Lenguaje estándar, el tipo de cosas que los abogados incluyen y los clientes olvidan. En caso de infidelidad matrimonial documentada por parte de cualquiera de los cónyuges, todos los términos de este acuerdo quedarán anulados y los activos se dividirán de acuerdo con el régimen de sociedad de gananciales establecido por la ley española. Fotografié cada página y las envié a un correo electrónico que creé esa misma tarde. Luego volví a guardar el documento y me fui a preparar la cena. Encontrar a una investigadora privada. Me llevó 2 días de búsqueda. Encontré a Silvia Mendoza a través de un foro en línea para mujeres que atravesaban divorcios complicados. 3 mujeres diferentes la habían mencionado por su nombre. Había sido agente de la Policía Nacional, con 15 años en el cuerpo, y ahora dirigía una agencia de investigación privada en Madrid. Una mujer en el foro escribió que Silvia la había creído cuando ni siquiera su propia familia lo hizo. Eso fue suficiente para mí. Le envié un correo esa misma noche. Me respondió en 2 horas. Nos reunimos a la mañana siguiente en una cafetería del barrio de las Letras, un lugar al que mi marido nunca iba. Silvia rondaba los 50 años, era de complexión compacta y precisa, con el tipo de quietud que te hacía sentir que lo estaba registrando todo. Me pidió que le contara lo que sabía.
Y se lo conté todo, los mensajes, el acuerdo prenupcial, la cláusula, los años de lenta erosión de mi autoestima. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, necesito que entiendas algo antes de seguir adelante. Una vez que tengas las pruebas documentadas, no podrás fingir que no lo sabes. La evidencia lo hace real de una manera muy diferente a como lo hace la sospecha. ¿Estás lista para eso? Pensé en la forma en que mi marido me había dicho, no te pongas en evidencia por una vez. La facilidad con la que lo dijo. Su crueldad casual. Estoy lista, dije. Solo necesito las pruebas. Silvia asintió y abrió su portátil. Sus tarifas eran razonables. Me explicó lo que haría. Vigilancia física, análisis de registros financieros, documentación de cualquier patrón de comportamiento. Me pidió que le diera el horario de mi marido, sus lugares habituales, la matrícula de su coche. Le di todo. Antes de irme, me dijo, sigues siendo exactamente la persona que él cree que eres. En el momento en que sienta que algo ha cambiado, se volverá cuidadoso. Ahora mismo se siente cómodo. Y la gente cómoda se vuelve descuidada. Conduje hasta casa, preparé su cena favorita y le pregunté qué tal le había ido el día con una sonrisa que no rozaba absolutamente nada real dentro de mí. Durante las siguientes 3 semanas, Silvia me envió actualizaciones cada pocos días a través de un canal de correo electrónico cifrado. La primera contenía fotografías de mi marido y Valeria en un hotel cerca del Paseo de la Castellana un martes por la tarde. La marca de tiempo indicaba las 2:48. Él me había dicho esa tarde que tenía reuniones consecutivas con clientes hasta las 7. La segunda actualización contenía un vídeo, ligeramente granulado pero completamente nítido, de ellos dos en el aparcamiento del edificio de sus oficinas. Él tenía la mano en el lado de la cara de ella, en un gesto que reconocí de los primeros años de nuestro matrimonio, de cuando me lo dedicaba a mí. La tercera actualización me dejó paralizada. Silvia escribió, llámame cuando tengas privacidad. He encontrado algo que necesitas saber. Esperé hasta que mi marido se fue a trabajar a la mañana siguiente. Silvia contestó al primer tono. Valeria Costa también mantiene una relación con Marcos Vidal, dijo. Me senté en la isla de la cocina. ¿Su socio? Lleva viéndose con los dos simultáneamente desde hace al menos 8 meses. Por lo que he podido averiguar, está utilizando su relación con Marcos para asegurarse un puesto como socia capitalista en la empresa. Se la ha visto en el despacho privado de él fuera del horario laboral. Y he extraído unas transferencias financieras que sugieren que Marcos le ha estado adelantando una participación en un nuevo proyecto urbanístico, eludiendo el proceso estándar de aprobación de los socios. Está firmando cosas que no debería firmar. Probablemente porque ella se lo ha pedido. Mi mente iba a toda velocidad. ¿La mujer de Marcos lo sabe? Nada en su comportamiento lo sugiere. Se llama Elena Vidal. Es enfermera pediátrica, tiene 2 hijos y lleva casada con Marcos 9 años. Me quedé mirando por la ventana que daba al fregadero. Fuera, la piscina del patio trasero reflejaba el cielo de la mañana. Mi marido había elegido la piscina como punto fuerte para comprar esta casa. Yo quería un jardín con espacio para plantar. Elena Vidal, dije lentamente. Se merece saberlo. Esa es decisión tuya, dijo Silvia con cautela. Pero te diré una cosa. Si lo sabe y está dispuesta, podría ser un gran activo. Tiene acceso al despacho de Marcos en su casa, a sus cuentas personales, a documentación que tú no podrías conseguir de ninguna otra manera. Pasé mucho tiempo dándole vueltas a esa información. Contactar con Elena Vidal era un riesgo. Podría avisar a Marcos. Marcos podría avisar a mi marido. Todo mi plan podría desmoronarse antes de empezar. Pero también era una mujer a la que estaban engañando de la misma manera que a mí.
y tenía derecho a saberlo. Y a nivel práctico, si estaba dispuesta a ayudar. Su acceso a las pruebas por parte de Marcos haría que todo el caso que yo estaba armando fuera hermético. Le dije a Silvia que lo pensaría. Lo pensé durante 3 días. Luego le pedí que me consiguiera una forma de contactar con Elena que no pudiera rastrearse hasta mí. El correo que le envié a Elena fue muy cuidadoso. Le dije que tenía información sobre alguien en la empresa de su marido que había estado comprometiendo su juicio profesional. Le aclaré que no era una exnovia, ni una empleada resentida, ni alguien que tuviera una venganza personal contra él. Le dije que era la esposa del socio de su marido y que ambas estábamos siendo engañadas por la misma persona. Adjunté 2 fotografías de los archivos de Silvia, no de Marcos y Valeria juntos, sino solo de Valeria. Entrando al edificio de oficinas a las 11 de la noche y otra saliendo a casi las 2 de la madrugada. Mantuve mi mensaje breve y objetivo. Sin acusaciones sobre las decisiones de su marido. Solo pruebas de que algo estaba pasando y que ella necesitaba saberlo. Su respuesta llegó a la mañana siguiente: llevo meses sospechando algo. Él lo negó cuando le pregunté: ¿podemos vernos en persona? Nos encontramos en el Parque del Retiro un jueves por la mañana, cuando nuestros 2 maridos estaban trabajando. Reconocí a Elena de inmediato por sus redes sociales. Morena, de complexión atlética, con la particular compostura exhausta de alguien que ha estado manteniéndose firme a través de algo muy doloroso. Al parecer, ella también me reconoció, porque caminó directamente hacia mí. Nos sentamos en un banco y me dijo: cuéntamelo todo. Lo hice. Le mostré las fotografías que Silvia había recopilado, los recibos de los hoteles, la cronología de los hechos. Le mostré las capturas de pantalla de los mensajes del teléfono de mi marido, en los que Valeria hablaba de ambos hombres y de su enfoque calculador hacia cada relación. La expresión de Elena apenas cambió mientras miraba las pruebas, pero sus manos permanecían inmóviles en su regazo, con esa quietud que proviene de mantener el control haciendo un esfuerzo titánico. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo momento. Luego dijo: tengo acceso a su correo electrónico del trabajo. Usa la misma contraseña para todo y la encontré escrita en una libreta en el cajón de su escritorio hace 6 meses. Nunca pensé que la usaría. No quería saberlo. No tienes que hacer nada para lo que no estés preparada, le dije. Me miró a los ojos. Tengo 2 hijos, de 11 y 8 años. Si dejo que esto continúe y sale a la luz más tarde bajo sus propios términos, perderé todo lo que he logrado para mi familia. Si actúo ahora, mientras tengo las pruebas y el elemento sorpresa, los protejo. Hizo una pausa. ¿Qué tenías en mente? Le hablé de la cena de Nochebuena. Mi marido había anunciado que Valeria se uniría a nosotros bajo el pretexto de la generosidad navideña. No tenía familia en la ciudad. Sería cruel no incluirla. Había hecho el anuncio de la misma manera en que hacía la mayoría de los anuncios, como una decisión ya tomada en la que mi opinión era irrelevante. Lo que él no sabía era que eso me proporcionaba una fecha, un lugar y una habitación llena de testigos. Mi plan era simple y preciso. Yo organizaría la Nochebuena exactamente como se esperaba de mí. La esposa perfecta, la mesa perfecta. A una hora designada, Elena y Marcos llegarían como invitados sorpresa. La motivación de Elena para llevar a Marcos hasta allí era cosa suya. Me dijo que le comentaría que le apetecía hacer algo impulsivo, que siempre había querido pasar la Nochebuena con otra pareja, que echaba de menos socializar. Sabía cómo manejarlo. Llevaba 9 años haciéndolo sin saber que eso era lo que estaba haciendo. Cuando Marcos y Elena cruzaran esa puerta, Valeria estaría sentada en una mesa con la esposa de un hombre al que estaba engañando y la esposa de otro, y todas las pruebas de exactamente lo que había hecho estarían allí mismo con nosotros. ¿Vendrás?, le pregunté a Elena. No dudó. Allí estaré. ¿Durante las 4 semanas siguientes?
Elena y yo nos comunicamos a través de una cuenta cifrada compartida que Silvia nos configuró. Elena había estado revisando silenciosamente los correos electrónicos de Marcos y encontró un rastro que documentaba casi 7 meses de manipulación de Valeria hacia él. Ella le había convencido para que aprobara asignaciones de proyectos a las que no tenía derecho, para que firmara documentación que le daba acceso a registros financieros que no tenía por qué ver, para que abogara por su participación accionarial utilizando un lenguaje que, según señaló Elena con sumo cuidado, él nunca había utilizado para ningún otro socio junior. En la práctica, Valeria había estado utilizando a Marcos para acelerar su propia posición financiera dentro de la empresa, tratándolo como a una herramienta con rostro humano. Elena recopiló todo en una carpeta e hizo 3 copias de seguridad. Era meticulosa de una manera que me sorprendió, hasta que me explicó que llevaba 9 años trabajando como enfermera pediátrica en urgencias y que la precisión bajo presión era simplemente su estado natural. La semana antes de Nochebuena, mi marido me llevó a comprar un regalo para darle a Valeria. Había sugerido una buena botella de vino y una vela. Algo acogedor, dijo. Me quedé de pie en una vinoteca del centro y le ayudé a elegir un Ribera del Duero Reserva que costaba 80 euros. Pensando en cuántas veces había hecho algo así, absorber algo doloroso, sonreír para disimularlo y llamarlo ser una buena esposa. Pedimos que lo envolvieran para regalo. Le di las gracias a la dependienta, caminé hacia el coche junto a mi marido y no sentí absolutamente nada. Aquel entumecimiento no era un vacío, era concentración absoluta. La mañana de Nochebuena me desperté a las 5. Mi marido aún dormía. Fui de puntillas a la cocina a oscuras y empecé a cocinar. El cordero lechal que había dejado macerando la noche anterior, la lombarda, una guarnición de patatas al horno, unos langostinos impecables y las croquetas caseras siguiendo la receta de mi abuela, esas que mi marido siempre decía que me quedaban un poco secas. Las hice de todos modos. La cocina se llenó de los olores de la Navidad y trabajé con paso firme y metódico, repasando cada detalle del día en mi cabeza mientras mis manos realizaban los movimientos familiares. Mi marido bajó sobre las 9:00 de muy buen humor, me dio un beso en la coronilla y se sirvió un café. Me dijo que la mesa estaba preciosa. Dijo que yo siempre me superaba en las fiestas. Me dijo que estaba orgulloso de lo madura que había sido respecto a que Valeria se uniera a nosotros. Sabía que entrarías en razón, dijo. Va a ser un gran día. Sonreí y le dije que estaba segura de que lo sería. ¿Mi mejor amiga? Carmen llegó a mediodía, 4 horas antes, algo que yo le había pedido sin explicarle del todo el motivo. Carmen me conoce desde hace 15 años. Sabía que algo pasaba por el tono de mi voz cuando la llamé y le dije que, por favor, viniera temprano y trajera su móvil con la batería cargada al 100%. Entró, me echó una mirada y dijo en voz baja, ¿qué necesitas que haga? Quédate cerca de mí, le dije. Y cuando las cosas empiecen a suceder, grábalo todo. No pares pase lo que pase. Estudió mi rostro. ¿Cómo de dramático se va a poner esto? Bastante dramático. Suspiró lentamente. Vale, estoy contigo. A Carmen nunca le había caído bien mi marido. Ya al principio me dijo, con esa manera cuidadosa en la que te dicen las cosas que saben que no quieres oír, que no estaba segura de que él me viera claramente, que parecía estar enamorado de la versión de mí que le resultaba útil. Yo lo defendí. Pensé en eso ahora, mientras emplataba los aperitivos y sacaba la vajilla buena. Valeria llegó a las 2. Era exactamente lo que esperaba por sus fotografías. Impecable, serena, con ese tipo de belleza que también es una declaración de intenciones. Trajo la botella de vino que mi marido había elegido y me la entregó con una sonrisa que lograba ser cálida y evaluadora al mismo tiempo. Tu casa es impresionante, dijo, mirando alrededor de nuestro salón. Tienes muy buen ojo para esto. Gracias, respondí. Solía ser diseñadora de interiores. Oh, qué divertido, dijo.
Y ese solía ser la atravesó sin dejarle ninguna marca. Mi marido le trajo una copa de agua con gas y los dos se sumergieron en una conversación fluida sobre un proyecto inmobiliario, interrumpiéndose mutuamente con la complicidad de dos personas que han compartido mucho espacio. Los observé desde la puerta de la cocina. Él la miraba de la misma manera que solía mirarme a mí en nuestro primer año. Interesado, cautivado, como si lo que ella decía realmente importara. Carmen apareció a mi lado. «Es ella», dijo en voz baja, no como una pregunta. «Es ella». ¿Sabe lo que se le viene encima? Ni lo más mínimo. Solo le había contado a Carmen las pinceladas básicas, lo suficiente para que entendiera por qué tenía que grabar. No necesitaba cada detalle. Lo vería desarrollarse en tiempo real al igual que los demás. La cena se sirvió a las 4. Nos sentamos, mi marido en una cabecera de la mesa, yo en la otra, y Carmen y Valeria frente a frente. La comida estaba perfecta. Me había asegurado de ello. Pasara lo que pasara hoy, nadie podría decir que la cena no estuvo a la altura. Al parecer, Valeria había decidido a lo largo de la tarde que merecía la pena interactuar conmigo directamente. Me hizo preguntas con una calidez superficial que reconocí como pura actuación, porque yo misma llevaba todo el día actuando. Me preguntó cómo llenaba mi tiempo ahora que no trabajaba. Dijo, llevar una casa de este tamaño debe ser muy exigente. Me llamó ingeniosa. Cada palabra estaba colocada con precisión milimétrica y yo me senté frente a ella, recibiendo cada una con una expresión agradable mientras pensaba en Elena Vidal conduciendo por Madrid en ese exacto instante. Mi marido, relajado por el vino y por la comodidad de tener a ambas mujeres en su mesa sin aparente fricción, estaba de un humor expansivo. Habló de los planes de expansión de la empresa, de un nuevo desarrollo de uso mixto en el norte de Madrid que le entusiasmaba más que nada en años. Valeria participó en los detalles técnicos de una manera que le hizo inclinarse hacia adelante con entusiasmo. Él repitió más de una vez que el instinto de ella para el proyecto era inestimable. Carmen me miró desde el otro lado de la mesa. Le devolví la mirada. Tenía su teléfono en el regazo. A las 4:05 me levanté para traer los postres de la cocina. Valeria se ofreció a ayudar y le dije amablemente que yo me encargaba. Caminé hasta la cocina, dejé los turrones en la encimera y le envié a Elena un mensaje con una sola palabra. Ahora. Su respuesta llegó en menos de 30 segundos, aparcando. Regresé al comedor. Antes del postre, dije, acomodándome de nuevo en mi asiento, espero que no os importe. He invitado a un par de personas para que nos acompañen al final de la velada. Pensé que la Nochebuena debería sentirse un poco más completa este año. Mi marido frunció el ceño. ¿Qué invitados? No me habías comentado nada. Ha sido una decisión de última hora, dije, manteniendo un tono ligero. Creo que te alegrarás de que hayan venido. La copa de vino de Valeria se detuvo a medio camino de sus labios. Algo se movió detrás de sus ojos, un destello de recalibración. Era inteligente. Podía sentir que la temperatura de la habitación estaba cambiando sin ser capaz de identificar la fuente. Sonó el timbre. Mi marido se levantó confundido y avanzó hacia la puerta. Yo también me levanté y llegué antes que él. Elena Vidal estaba en el pasillo, compuesta e inmaculada con un vestido burdeos, con su cabello oscuro recogido hacia atrás. Detrás de ella estaba Marcos, su marido. Un hombre de hombros anchos con la expresión particular de alguien que ha accedido a hacer algo y solo ahora se está arrepintiendo. Elena me miró a los ojos y me hizo un único y sutil asentimiento. Elena, dije cálidamente. Marcos, pasad. Me alegro mucho de que estéis aquí. Me hice a un lado. Cruzaron la puerta. En el instante en que Valeria vio a Marcos, toda la cuidada calidez desapareció de su rostro. Ocurrió en menos de un segundo, la máscara cayendo antes de que pudiera atraparla. Se recuperó rápidamente, pero no lo suficiente.
Marcos se quedó completamente rígido. Los dos se miraron fijamente a través de mi comedor mientras mi marido estaba de pie a mi lado, sin tener ni idea todavía de por qué el aire se había vuelto tan denso. Marcos, dijo mi marido, procesando la escena. ¿Qué hacéis vosotros aquí? No sabía que estabais. Lucía nos invitó, dijo Elena en tono agradable, tomando asiento en la mesa como si la hubieran estado esperando todo el tiempo. Llevaba tiempo queriendo pasar un rato con ella. Resulta que tenemos mucho en común. Marcos se sentó lentamente. No había vuelto a mirar a Valeria, lo que me indicó que estaba haciendo un gran esfuerzo por no hacerlo. Caminé hacia el aparador y abrí el cajón donde había guardado todo esa mañana. 2 carpetas y mi teléfono. Quiero decir algo antes de que vayamos más lejos, dije. Y mi voz era firme, de una manera que me sorprendió incluso a mí. Porque creo que todos en esta mesa merecen entender lo que realmente está pasando aquí. Mi marido se puso en pie. Lucía. ¿Qué es todo esto? Siéntate, le ordené. Me miró fijamente. Le mantuve la mirada. Se sentó. Conecté mi teléfono a la televisión de la sala de estar contigua, visible desde la mesa. Hace 7 semanas, encontré mensajes de texto en el teléfono de mi marido. Meses de mensajes que documentan una relación con Valeria que se ha prolongado durante casi 2 años. Abrí el primer archivo en mi teléfono. Los mensajes aparecieron en la pantalla. Esos en los que mi marido me llamaba mediocre, en los que me llamaba asfixiante, donde decía que yo vivía en mi propio mundillo y que nunca me enteraría de nada. Esos en los que Valeria le decía que él era exactamente el hombre con el que merecía estar. Quiero que todos vean las palabras exactas que se usaron. Porque he pasado 5 años escuchando que era demasiado sensible y demasiado insegura. Quiero saber si a alguien más en esta sala estas palabras le parecen de alguien sensible. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Deslicé el dedo hacia el siguiente archivo. Fotografías de la vigilancia de Silvia. Mi marido y Valeria en el hotel, su mano acariciándole la cara en el aparcamiento. Las fechas y horas coincidían con las excusas que él me había dado cada uno de esos días. El rostro de mi marido se había vuelto del color del cemento seco. ¿De dónde has sacado eso? Contraté a una investigadora privada, respondí. Es muy buena. Era inspectora de la Policía Nacional. Miré a Marcos. Y también siguió a Valeria. Valeria habló por primera vez. Esto es una locura. Estás montando una especie de emboscada. Estoy presentando pruebas, dije con calma. Hay una diferencia. Volví a deslizar la pantalla. Aparecieron nuevas fotografías. Valeria y Marcos en un restaurante del centro, la mano de él cubriendo la de ella sobre la mesa. Valeria entrando al edificio de oficinas a las 11 de la noche. Las fechas, las horas. Marcos, dije. Sin tono de reproche. Siento que te enteres de esto así. Sinceramente lo siento, pero Elena necesitaba saberlo y pensé que ambos deberíais verlo al mismo tiempo para que nadie pudiera tergiversarla historia antes de que salieran los hechos a la luz. Elena abrió la carpeta que había traído consigo. Yo también revisé los correos electrónicos de trabajo de Marcos, dijo a la sala, con una voz tan tranquila como si le estuviera dando un diagnóstico a un paciente. Lo que encontré fueron 8 meses de comunicaciones en las que Valeria le pide a Marcos que apruebe transferencias financieras a una cuenta de desarrollo que le otorga acceso a un capital que no se ha ganado y que no está autorizada a recibir. Él aprobó asignaciones que se saltan el proceso de autorización de la empresa. Todo está documentado aquí con sus correspondientes correos electrónicos. Deslizó las copias sobre la mesa hacia mi marido. Él se quedó mirándolas. ¿Ese proyecto que tanta ilusión te hace? Le dije a él. El desarrollo urbanístico del norte de Madrid. Valeria se ha estado posicionando para obtener una participación financiera en él a través de las autorizaciones de Marcos.
Ninguno de los dos te lo consultó. Y ninguno planeaba hacerlo. Observé su rostro mientras asimilaba las implicaciones. No solo me estaba engañando a mí, le dije. Estaba utilizando tu empresa. La mesa quedó en un silencio absoluto. La compostura de Valeria se resquebrajó. No de golpe, no de forma dramática, sino de una forma que fue casi peor. Su voz salió cortante y afilada, despojada de toda su calidez. «No tienes ni idea de lo que has hecho», me dijo. «¿Te crees que has ganado algo? Acabas de volar por los aires 2 matrimonios y 2 familias porque no podías soportar que tu marido encontrara a alguien a su nivel». «¿A su nivel?», repetí. «También usaste esa frase con él en los mensajes. Es curioso cómo te presentas a ti misma como un ser superior y a todos los que te rodean como meros instrumentos». La miré fijamente. «Lo llamaste un medio para lograr un fin. Tengo los mensajes. ¿Quieres que los lea también?». No respondió. «Le dijiste a él que era excepcional», continué. «Le dijiste que se merecía algo mejor de lo que tenía en casa. Pero en los mensajes a Marcos llamabas a mi marido conveniente. Decías que era un objetivo fácil porque estaba desesperado por creer que alguien capaz veía algo de valor en él». Miré entonces a mi marido y por un momento sentí algo parecido al duelo. No por lo que habíamos tenido, sino por el hombre que podría haber sido si no hubiera pasado tantos años necesitando ser la persona más importante de cada habitación. «Ella no te estaba eligiendo a ti», le dije en voz baja. «Os estaba utilizando a los dos al mismo tiempo y planeaba deshacerse del primero que dejara de serle útil». Mi marido miró a Valeria. Algo terrible se dibujó en su rostro. Valeria apartó la silla bruscamente. «No me voy a quedar aquí para que me exhiban». «Eres libre de irte», le dije. «Pero quiero que sepas algo antes de que lo hagas. Silvia lo ha documentado todo. Mi abogada tiene copias de todo. Las irregularidades financieras de la empresa ya van de camino a los socios principales mediante un mensaje que Silvia ha enviado a las 3 de esta tarde, mientras comíamos. Sean cuales sean las opciones profesionales que creías tener aquí en Madrid, ya se han esfumado». Valeria se quedó paralizada por un largo instante. Luego cogió su bolso y, sin mirar a nadie, salió de mi casa. La puerta principal se cerró tras ella con un suave clic que sonó como un punto final al terminar una frase muy larga. Lo que siguió no fue el silencio triunfal que había imaginado durante todas esas semanas de planificación. Fue mucho más duro que eso. Marcos apoyó las manos en la mesa, miró a Elena y pronunció su nombre una vez, solo su nombre. Y ella no le devolvió la mirada. Estaba mirando la mesa con la inmovilidad precisa de alguien que está decidiendo quién va a ser por el resto de su vida. Carmen dejó su teléfono boca abajo sobre la mesa. No dijo nada. Solo me miró de esa manera en que alguien te mira cuando quiere que sepas que sigue ahí. Caminé hacia el mueble del comedor donde había escondido el sobre esa mañana. Dentro estaban los papeles del divorcio que mi abogada había preparado. Le dije que los tuviera listos la semana anterior. Los dejé sobre la mesa, frente a mi marido. Encontré la cláusula de penalización por infidelidad en la página 14 de las capitulaciones, dije. Mi abogada ha confirmado que lo que Silvia documentó es prueba más que suficiente para satisfacer los requisitos legales bajo la ley española y anular el acuerdo. No voy a coger 60.000 euros y desaparecer. Vamos a dividirlo todo bajo el régimen de sociedad de gananciales. La casa, las cuentas, tu participación en la empresa, todo lo que construimos juntos, lo que incluye los 5 años que renuncié a mi propia carrera y a mi propio negocio para apoyar la tuya. Mi marido se quedó mirando el sobre sin tocarlo. «Lucía», murmuró. Y su voz era diferente ahora, más pequeña. «No creí que tú». «Ya sé lo que creías», le interrumpí. «Creías que vivía en mi propio mundillo. Creías que nunca me enteraría de nada. Creías que diciéndome que no me pusiera en evidencia me mantendrías pequeña y dócil mientras tú organizabas la
Vida que realmente querías. Saqué mi propia silla y me senté frente a él por última vez. En la mesa que había preparado con tanto esmero, en una casa que había gestionado durante 5 años. Te equivocaste en todo. Elena y Marco se marcharon poco después en coches separados. Lo que me lo dijo todo. Carmen se quedó. Me ayudó a recoger la comida y a cargar el lavavajillas en un silencio que, de algún modo, resultaba reconfortante. El silencio de alguien que no necesita llenarlo todo de palabras. Cuando mi marido finalmente se marchó alrededor de las 9, solo llevaba consigo lo que cabía en una bolsa de viaje. Se quedó de pie en la puerta y me dijo que lo sentía. Lo dijo 2 veces. Creo que lo decía en serio, y también sabía que no era suficiente y que no era lo que yo necesitaba. Lo que necesitaba era que la puerta se cerrara, y así fue. Lloré esa noche. Había esperado sentirme purificada y victoriosa, y en su lugar me sentía desgarrada por dentro, de la misma forma en que te sientes cuando termina algo que te has esforzado mucho por salvar. Carmen se sentó conmigo en el suelo de la cocina durante un buen rato, ambas apoyadas contra los armarios, compartiendo las croquetas caseras que había hecho con la receta de mi abuela. Me dijo: hiciste lo más difícil y lo más correcto, y esas 2 cosas no siempre van de la mano, pero a veces ocurren a la vez. Esa fue la frase más útil que alguien me dijo en las semanas siguientes. El divorcio tardó 4 meses. Mi marido no peleó. La documentación de Silvia hizo que luchar fuera esencialmente inútil, y su abogado se lo dejó muy claro. Mi abogada me dijo más tarde que las palabras exactas que pronunció al ver el expediente completo de pruebas fueron una sola sílaba exhausta. Elena solicitó su propio divorcio de Marcos en diciembre. Me envió un mensaje el día que lo hizo que decía simplemente: ya está hecho. Gracias. Le respondí: fuiste muy valiente. Pase lo que pase ahora, fuiste increíblemente valiente. La casa pasó a ser mía. Pinté el salón la semana después de que sacaran las cosas de mi marido. Elegí un color llamado terracota, un tono cálido y arcilloso en el que llevaba 3 años pensando y que nunca me había permitido usar. Me quedé despierta hasta la medianoche dándole la primera capa a las paredes, y luego me quedé de pie en medio de la habitación, con pintura en los antebrazos, mirando el color bajo la luz de la lámpara y sentí que algo se desbloqueaba en mi pecho. Llamé a mis antiguos clientes en primavera. 2 de ellos todavía buscaban a una diseñadora. Uno tenía un proyecto comercial, la reforma de un hotel boutique en el centro de Madrid que era más grande que cualquier cosa que hubiera manejado antes de cerrar mi estudio. Lo acepté. Trabajé en ello en la mesa de la cocina de la casa que ahora poseía en su totalidad, en habitaciones que tenían los colores que yo misma había elegido. Y recordé, poco a poco, que se me daba bien hacer esto, que siempre se me había dado bien. Mi marido me había repetido durante 5 años que mi trabajo era una pequeñez, una ambición pintoresca, algo que tolerar y luego desechar. También en eso se equivocaba. En verano, recibí un mensaje. A través de un foro privado en el que llevaba meses participando en silencio. Una mujer llamada Laura, de 38 años, casada desde hacía 7, con un marido que controlaba sus horarios, sus gastos y sus amistades, y que lo había estado haciendo de forma tan lenta y cuidadosa que ella había empezado a creer que la versión que él tenía de ella era la real. Me escribió: he leído tu historia. No sé si soy lo bastante valiente para hacer lo que tú hiciste, pero leerla me hizo sentir que tal vez podría serlo. Le respondí de inmediato. Hablamos durante 2 horas. Al final de la llamada, estaba haciendo una lista. Una lista real. Números de cuenta, contactos, pasos para reunir documentación. El tipo de lista que hace una mujer cuando decide dejar de esperar a que la rescaten y empieza a rescatarse a sí misma. He hablado con 9 mujeres desde entonces. Algunas estaban en situaciones como la mía. Otras estaban en situaciones mucho más duras. Más peligrosas, más aisladas. No soy consejera matrimonial ni abogada, y tengo mucho cuidado de aclararlo.
pero sé lo que se siente cuando te dicen que te comportes. Sé lo que se siente que te llamen mediocre, manejable e insignificante. Y sé lo que se siente al descubrir que no eras ninguna de esas cosas. Hay una mañana a la que mi mente regresa a veces. Fue unos 3 meses después de que el divorcio fuera oficial. Me levanté temprano para salir a correr por Madrid-Río y me di cuenta, más o menos en el 3.er kilómetro, de que no estaba pensando en nada de aquello. Ni en mi marido, ni en la mesa de Nochebuena, ni en las capitulaciones, ni en Valeria, ni en nada de eso. Estaba pensando en la reforma del hotel, en un pasillo en particular, estaba tratando de resolver el problema. De la luz, de los materiales, de la forma en que quería que se sintiera la gente cuando los huéspedes caminaran por él. Corrí el resto del trayecto en ese estado. Y cuando volví a la casa, me quedé parada fuera un momento con las primeras luces del alba, mirándola hacia arriba. Las paredes de color terracota del salón visibles a través de la ventana principal. El jardín que planté en el patio lateral donde mi marido quería poner un green de golf. Mi coche todoterreno en el camino de entrada en lugar de su sedán. Mío. Todo ello. Mío. Él me había dicho que no me pusiera en evidencia. Me había dictado una norma y esperaba que la siguiera, de la misma manera que me había impuesto normas durante 5 años viéndome encogerme para encajar en ellas. En lugar de eso, había cogido esa norma, la había desarmado y la había convertido en algo que él nunca vio venir. Fui la persona con más compostura en aquella habitación en Nochebuena. Y, al mismo tiempo, fui la persona más peligrosa. Y esas dos cosas no son opuestas. Me llamó mediocre. Dijo que yo era alguien que vivía en su propio mundillo. Simplemente no tenía ni idea de lo que yo estaba construyendo dentro de él.